Tenemos el encuadre más amplio de todos. Se llama el Extreme Long Shot. Ya me andaba adelantando. El Extreme Long Shot o el gran plano general es una toma de paisaje. Anótalo, por favor. Mientras terminas de anotarlo, pongamos atención porque lo vamos a identificar en el capítulo que vamos a ver. Va a ser un capítulo completito y después vamos a desarrollar, vamos a tener que identificar dónde están esos planos. Extreme Long Shot. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que cualquier historia, ya sea en libro, en cómics, en películas, la historia se recomienda que comience por medio de un paisaje? Traigan a su mente, por ejemplo, Los Simpson, que me gusta mucho poner el ejemplo porque muchos lo conocemos bastante. ¿Cómo empieza la caricatura de Los Simpson, la serie de Los Simpson? Primero te muestra toda la ciudad de Springfield, ¿de acuerdo? Primero te muestra toda la ciudad, toda la ciudad andar en las nubes exactamente, en Los Padrinos Mágicos igual, en Los Osos Escandalosos de la misma manera, en Jóvenes Titanes también de la misma manera, te muestran una toma de paisaje, porque te dice dónde sucede la historia, en qué ciudad, en qué lugar, ¿de acuerdo? Número 2. En el número 2, la toma pasa de un paisaje y se va encerrando un poquito más, se va cerrando la toma. Ándale, en la ciudad de Santa Dilla, con la chica superpoderosa. ¿Verdad? Número 2, long shot. El long shot o el plano general es un encuadre más cerrado. Te muestra al personaje o a los personajes más un poco de el fondo, y eso te da información precisa de dónde exactamente se encuentran. Tú puedes decir, bueno, pues a lo mejor se encuentran en la ciudad de Springfield, pero ¿te acuerdas cuando se acerca la toma y pasa Bart Simpson en la patineta dando vuelta en la esquina con la patineta? Se alcanza a ver las casitas, se alcanza a ver la calle, se alcanza a ver las demás personas y los carros que van pasando, ¿no? Pero está en un long shot porque pasa Bart Simpson, de los personajes principales, pero te da información que hay alrededor. El espacio que está arriba y abajo del personaje en el long shot se le llama aire, ¿de acuerdo? Y te dice exactamente dónde está ubicado. Número 3, se acerca un poquito más la toma y el siguiente es un full shot. El full shot es un plano entero. El plano entero te muestra al personaje principal, te muestra el personaje principal de pies a cabeza. Al personaje principal de pies a cabeza, te muestran el personaje, ya sea su vestimenta, ya sea su actitud, ya sea su estado de ánimo o la pose, ¿no? De superhéroe. Pero te muestran al personaje de pies a cabeza, sin tanto aire arriba, sin tanto aire abajo. ¿De acuerdo? Enterito, de pies a cabeza. Bien, eso es para presentártelo, ¿correcto? En cualquier película, en cualquier caricatura, en cualquier cómic, en cualquier aplicación donde se tenga que contar una historia. Número 4, se acerca un poquito más la toma. Se acerca más la toma y el siguiente es un American Shot
o plano americano. El plano americano va de las rodillas a la cabeza. Te muestran de las rodillas a la cabeza porque normalmente en este encuadre de las rodillas a la cabeza es cuando el personaje está haciendo movimientos con su brazo muy amplios, muy amplios. Está haciendo movimientos con los brazos, sin contar las piernas, nada más de las rodillas a la cabeza. Como los brazos cuando están totalmente relajados hacia abajo, llegan aproximadamente a las rodillas. Este tipo de movimiento con los brazos es el que te permite encuadrar en este estilo, de las rodillas a la cabeza. Es el clásico encuadre de las películas de vaqueros, cuando los personajes sacaban las pistolas. ¿Sí? De las rodillas a la cabeza es el western o el plano americano, ¿de acuerdo? Cuando hacían el movimiento con las pistolas. Muy bien. Número 5. Dice Oscar Altamira, Mau Mau Heroes de puro corazón usa todos esos planos. Todos los que les acabo de comentar usan todos los planos. De otra manera no se puede contar una historia. ¿Sí? Los cómics, las películas, los cortometrajes, las historietas, todos absolutamente. Te muestran los planos. De esa manera puedes contar una historia. Número 5, se cierra un poquito más la toma. De las rodillas se va hasta un medium shot. Oye, se me trabó aquí. El medium shot o el plano medio es de bueno, más bien de la cadera a la cabeza. Que se muestre la cintura, un poquito más bajo de la cintura, porque no, es mejor, es aquí de la cadera, debajo de la cintura, es básicamente la mitad del cuerpo, ¿sí? De la cadera a la cabeza. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando se trate de enfocar los encuadres de manera específica. El plano del medium shot de la cadera a la cabeza es cuando hacen movimiento con los brazos, pero sin tanta amplitud en las extremidades. ¿Sí? No sé, a lo mejor estás hablando y haciendo algún movimiento con las manos, que los codos estén por encima de la cadera y empiezas a jugar con esto, ¿no? Empiezas a decir como en oratoria, que empiezas a jugar con los brazos para poder comunicar algo y los codos se mantienen por encima de la cadera. Muy bien. Es mucho lenguaje corporal. Número 6. Se cierra un poquito más la toma y pasamos al medium close-up. El medium close-up o el medio primer plano. El medium close-up o el medio primer plano va de la boca del estómago a la cabeza. De la boca del estómago a la cabeza. Aquí hay algunos que dicen, maestro, de la cintura a la cabeza. Bueno, sí y no. Está bien decir que va de la cintura a la cabeza, pero no siempre, porque a veces hay personajes muy gorditos. A veces hay personajes gorditos pues, que no tienen cintura. Entonces, mejor de la boca del estómago, ¿no? Pónganse su mano arriba del ombligo, a la boca del estómago. Señalen su boca del estómago. Desde ahí hacia la cabeza es este encuadre, el medium close-up. ¿Sí? Está arribita del ombligo. Arribita del ombligo, debajo del pectoral. ¿De acuerdo? Medium close-up. Aquí, en este encuadre, es cuando el personaje principal o quien esté encuadrado empieza ya a mencionar algunos diálogos importantes. No tan intensos, pero sí diálogos normales, diálogos neutrales. ¿De acuerdo? Cuando le toma más importancia al diálogo que al lenguaje corporal.
o incluso te puede jugar también con lenguaje corporal, pero ya combinándolo con parte del diálogo. ¿De acuerdo? Medium close-up, de la boca del estómago a la cabeza. Número 7, se cierra un poquito más la toma y es aproximadamente como yo me veo aquí en la cámara. ¿De dónde yo me veo en la cámara? ¿Desde dónde? Desde la boca del estómago, no, ¿verdad? ¿Desde dónde aproximadamente? Desde el pecho, muy bien. El siguiente, ay, permítame tantito, muchachos, permítame tantito, voy a abrir porque están tocando y nadie está aquí para ayudarme a abrir. Permítame un segundo, ya vengo, no me tardo, no me tardo. Ya vine, ya vine. Fui corriendo. Siguiente, del pecho hacia la cabeza. Y el siguiente es un close-up. El close-up es un primer plano. El primer plano va del pecho, pero fíjate muy bien, tiene que ser del pecho, tiene que caber los hombros. En este encuadre tienen que mostrarse los hombros. ¿Sí? Va del pecho a la cabeza. ¿De acuerdo? Y aquí es donde ya el diálogo toma un poquito más de importancia. Es cuando ya aumenta un poquito la emoción en los diálogos del personaje. ¿De acuerdo? Ahorita nos regresamos para ver un resumen del nombre de los encuadres. ¿De acuerdo? Repito, aquí es donde ya aumenta un poquito la emoción en el diálogo o dice algo ya más importante. Casi no hay mucho lenguaje con las manos. En algunas ocasiones sí, pero es donde ya aumenta un poquito más la emoción con el diálogo del personaje. Muy bien, número 8. Se cierra un poquito más la toma. Del pecho se pasa ¿hacia dónde creen, muchachos? El big close-up. El big close-up es un gran primer plano. El gran primer plano va de la cabeza completita. Cabeza entera. Aquí tengo que mencionar que la cabeza completita es relacionado al cráneo, muchachos. El mejor ejemplo soy yo, miren, porque como no tengo pelo, está perfectamente, miren, este encuadre es un big close-up, totalmente la cabeza completita, ¿sí? La cabeza completita, sin cortar frente, sin cortar barbilla, cabeza completita, y normalmente siempre va por arribita de los hombros, señalando toda la cabeza completa. Esto ya aumenta la tensión en el diálogo del personaje para poder darle mucha mayor importancia a lo que está diciendo el personaje. ¿De acuerdo? Dice, ay, perdón, sí es cierto, es déjenme nada más, corrijo este de acá. A ver dónde está, dónde está. Ah, no es cierto, Manuel. El primerito es el Extreme Long Shot, el gran plano general. Sí, no se vayan a confundir. Gran plano general. Y este último, el que acabamos de dibujar, de hacer, es el gran primer plano. ¿De acuerdo? El big close-up, el gran primer plano. ¿De acuerdo? Y repito, ese ya es la cabeza entera. Muy bien. Número 9. Se cierra un poquito más la toma, muchachos. ¿Hacia dónde creen que va? ¿Hacia dónde cree que se cierra? El número 9 es el extreme close-up. El extreme close-up va en únicamente la cara
y es el primerísimo primer plano. El primerísimo primer plano. En este, muchachos, es únicamente la cara. Aquí corta barbilla y corta un poquito de frente. A veces solamente corta la barbilla, a veces solamente corta la frente, pero te enfoca la cara únicamente. Aquí, fíjate, tengo un ejemplo muy bueno. ¿Se acuerdan para los que estuvieron en la clase de ayer, por ejemplo? El rostro de Hulk cuando le dice de que el Capitán América que le dice que Hulk, aplástalos, y luego el rostro de Hulk así de que corta barbilla, corta frente, y la sonrisilla de que jo, 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 la sonrisilla de que pues los va a destrozar a todos, ¿no? Y corta barbilla, corta frente y hace un gesto. El gesto es lo más importante. Ahí casi no hay diálogo. Ahí lo que importa es el gesto, la emoción, ya sea de felicidad, de enojo, de lo que sea. Pero aumenta la emoción en el gesto. ¿De acuerdo? Con el gesto te dice absolutamente todo. Número 10. Nos vamos con el detalle. El detalle o plano detalle es donde se muestra precisamente, pero quiero que pongan mucha atención aquí. Cualquier objeto que muestres en el plano detalle tiene que aparecer para que se vea como un detalle. Para que se vea como un detalle, tiene que aparecer una parte del cuerpo. Por ejemplo, si dices, oye, es que quiero hacer un plano detalle de un teléfono, bueno, tiene que estar la mano sosteniendo ese teléfono, una mano sosteniendo una perilla de la puerta, una mano apuntando a algún lugar o tocando el timbre o tocando a algo, pero que aparezca un cachito o una parte del cuerpo, un zapato despegándose del suelo, de un chicle, un pie pateando un balón exactamente, pero tiene que verse una parte del cuerpo. Si no se ve parte del cuerpo, no es un plano detalle, porque qué tal si dices, es que es un balón y los balones son chiquitos, pero si no se muestra ninguna parte de la mano, dices, ay, qué tal si ese balón es un balón gigantesco. ¿Sí? Tiene que verse una parte de la mano para que sea un plano detalle. Entonces aquí en el plano detalle tiene que aparecer una parte del cuerpo. Parte del cuerpo. Y aquí es donde también se enfoca, por ejemplo, en un ojo o en los dos ojillos, así de que tipo las escenas de películas de vaqueros, donde están los dos ojillos así mirándose. O parte de la boca, los labios, algún tipo en detalle en la oreja, en los dedos, en las uñas. Exacto. ¿De acuerdo? Dice como Bob Esponja levantando el plato. Sí, hay muchísimos ejemplos de planos detalles. Ahorita vamos a realizar. ¿De acuerdo? Elvis, cuando terminen hasta aquí, por favor, ¿alguna duda que tengan? Porque vamos a empezar a ver el capítulo. Tráiganse las palomitas, va a estar bueno. Vamos con un resumen pequeñito para los que escriben muy lento. Número 1, Extreme Long Shot, gran plano general. Número 2, Long Shot, plano general. Número 3, Full Shot, plano entero. Número 4, American Shot, el plano americano de las rodillas a la cabeza. Número 5, Medium Shot, es el plano medio. Número 6, Medium Close-Up, el medio primer plano. Número 7, Close-Up, primer plano. Número 8, Big Close-Up, de toda la cabeza entera, el gran primer plano. Número 9, Extreme Close-Up, el primerísimo primer plano. Y el número 10, el detalle, el plano detalle. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el ejemplo. En los ejemplos, muchachos, y quiero, fíjate, lo voy a hacer diferente al de la mañana. Diferente al de la mañana. Primero vamos a dibujarlo y después vamos a ver el capítulo, ¿les parece? Primero vamos a dibujarlo y después vamos a ver el capítulo para que lo puedan apreciar
con lujo de detalle de decir, ah, mira, eso exactamente dibujé. ¿De acuerdo? Vámonos con el primer ejemplo, Extreme Close-Up. Todos han visto la película, o bueno, la serie de Los Osos Escandalosos. Es una de las mejores series actualmente, junto con muchísimos otros, pero está dentro del top de las mejores series en la actualidad. Para todo público, tiene un humor bastante interesante, bastante padre, y aquí nos muestra el ejemplo de cómo comienza la historia, cómo comienza la historia, ¿de acuerdo? Necesito, por favor, que contemples la manera de hacerlo en un sketch. Lo que vamos a hacer es un storyboard que se trata de hacer la idea de lo que va a tratar la película, la serie en este caso. ¿De acuerdo? ¿En dónde sucede la historia? Empezamos, por favor. ¿En dónde sucede la historia? ¿Qué es lo importante en esta escena? Lo más importante es el puente, exactamente. Dibujamos, por favor, el puente. Independientemente de tus reglas de composición, eso es otro tema. Dibujemos, por favor, lo principal. No tienes que hacer todo detalle, no, solamente lo principal, que en este caso es el puente, y damos el detalle de todo el paisaje. Colocamos, por favor, primero la torre principal, que sostiene la parte más cercana de este puente. Podemos hacer un triangulito para generar la perspectiva. Ese triangulito que me lleva de lo más cerca a lo más lejos, generamos la perspectiva. Tiene dos torrecitas, como letra H, pero con muchos, como una escalerita, vaya, como una escalerita. ¿En qué ciudad, muchachos? ¿En qué ciudad se cuenta esta historia? Dice en California, en San Francisco. Muy bien. Tienes que contar la historia. A ver, mencióname otra serie que se cuente en alguna historia dentro de alguna ciudad también. Por ejemplo, Los Simpson en Springfield. Las chicas superpoderosas en la ciudad de Saltadilla. Muy bien. Gravity Falls, ¿en dónde se cuenta la historia de Gravity Falls? Marcamos, por favor, las líneas que conectan cada parte del puente. Y repito, no tiene que ser un detalle muy minucioso. Se trata de realizar un storyboard con trazos muy sencillos que simplemente te den la idea de cómo o que se muestra el paisaje. ¿De acuerdo? La línea del mar, un par de edificios de manera muy sencilla, y se alcanza a ver un poquito la callecita, ¿no? Lo más importante aquí es el puente, la calle y los edificios. Aquí las rayas de cebra. Ahí está la callecita, está el puente, las nubes, por supuesto, también. Con una o un par de nubecitas con que coloques es más que suficiente para saber que se trata del cielo, ¿sí? De manera bien sencilla, muchachos, bien sencilla. Aquí, por favor, no se preocupen por la exactitud porque se trata de un storyboard. Levanta la mano quien ya ha hecho prácticas de animación, por ejemplo, de animación o de que hayan participado tal vez, que hayan participado en alguna película o algún cortometraje, algún cómic. Y parte de lo más importante es que tienes que hacer una junta, por ejemplo, con tu equipo de trabajo, con tu equipo de producción. Y para generar la idea de cómo quieres que se vean los personajes en las escenas, en las tomas, tienes que realizar un storyboard.
para planear tu escena, para planear la historia por medio de los encuadres. Quienes conocemos realmente cómo se utilizan los encuadres, va a ser muy fácil poder contar una historia. De que, oye, quiero aquí demostrar, no sé, tal vez alguna emoción en el rostro de tal personaje que muestre asombro o miedo o tal emoción que sea lo más importante de la toma o de la escena. Y tienes que aplicar un encuadre específico de que, oye, quiero que mi historia suceda, no sé, en la Ciudad de México, o quiero que esté más o menos allí donde está el centro histórico. Pues tienes que tomar una referencia y dibujar y aplicar una toma de paisaje. ¿De acuerdo? De que, oye, quiero que suceda, no sé, en tal lugar donde hay muchas montañas y que se vea un paisaje natural. Bueno, es parte de lo primero que tienes que utilizar en una historia para poder saber y ubicar al espectador. Tú como espectador, al momento de que sabes que esta historia comienza en una ciudad, bueno, pues ya te imaginas todo el ambiente, ¿no? Es parte de lo más importante. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Hasta ahí, eso es lo más interesante, es lo más importante. Ya si le quieres dar más detalle, es porque ya tu proyecto está aprobado, ya te gustó la ciudad, ya te gustó todos los elementos y empiezas a delinear, a pintar y todo lo que quieras, pero ya fuera de la clase, ¿no? Fuera de la clase. Hoy en el tema de storyboard vamos a conocer que un storyboard se realiza demasiado simple. ¿De acuerdo? Los piecillos de polar no los pongan porque está bien cortita la escena del intro de Los Osos Escandalosos, que no pude captar la imagen sin los pies de polar. O sea, el cuadro, se mete los pies de polar directamente, casi de inmediato en el cuadro de paisaje. Perfecto, Elvis, cuando termines hasta aquí. Excelente. Vámonos con el siguiente. Vámonos con el siguiente. Dice, faltó una nube. Ah, no, pues con una o dos es más que suficiente. No tienes que ponerle todas las nubes del mundo porque si no va a parecer que está lloviendo, que va a llover. Número 2, long shot. Aquí hay una toma muy bonita que me gustó en este capítulo, que te digo que se acerca un poco más la toma, se acerca un poco más el encuadre y se ven los personajes pequeñitos y con espacio suficiente arriba y abajo para poder darte información. Ya vimos que sucede en la ciudad, pero exactamente los personajes en dónde están. Y eso te lo dice el long shot. Por favor, busquemos un punto donde colocar a los tres ositos. Lo voy a colocar primero con un recuadro. Y el espacio que dejamos aquí arriba y el espacio que dejamos debajo se le llama aire. El aire es el espacio que dejamos arriba y debajo de los personajes. ¿De acuerdo? Ubica primero dónde van a quedar. Ubica dónde van a quedar. Nos acercamos a este cuadrito y dibujamos. Déjenme me acerco aquí también en la imagen para poder dibujarlos con un poquito más de detalle. Están sencillísimos. Están sencillísimos los personajes. Si quieres, puedes dibujar nada más a uno. Pero si quieres dibujar los tres, vamos siguiendo el trazo. Son figuras muy, muy sencillas. Figuras muy sencillas. Tienen el cuerpecillo como de cochinito, ¿verdad? Óvalo grandote. En la parte de la cabeza, de lo principal es dibujar las orejitas. Y para mi gusto es uno de los mejores diseños de personajes que encajan perfectamente con la simpleza que se necesita para poder diseñar o contar una historia por un personaje muy simple, pero al mismo tiempo expresivo. Es lo único que se necesita. Mira, así parece cochinito. Ya nada más cuando le ponen la nariz, ya cambia. Tiene una bandita de sudor.
de las que se utilizan aquí en la frente para poder limpiar el sudor. 3 cochinitos, digo, 3 ositos. Con uno puede ser más que suficiente o vamos a dibujar los 3. Aquí en la parte del cuello divide la cabeza de Panda. Aquí está gritando. ¿Se acuerdan de este capítulo, muchachos? ¿Sí se acuerdan de este capítulo? Y el último osito es Pardo. El más chévere, ¿no? Es Pardo, Panda y Polar. ¿Cuál te gusta más de los 3? ¿O con cuál te identificas? Hay muchos que son como Polar, hay otros que son como Panda. Bien sensible, ¿no, Panda? Bien sensible para todo. Polar es así de que todo frío, todo, literal, todo frío. En cuanto a su emoción también. Sin expresiones. Y Pardo es el más fresco. ¿De acuerdo? Ahí están los 3. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Elvis, cuando termines hasta aquí, muy bien. Y lo principal, no vamos a dibujar todo, no vamos a dibujar todo. Lo principal, ¿qué es después de los personajes, muchachos? ¿Qué elemento es de lo principal después de los personajes? La cancha, muy bien. Dibujemos la cancha, porque en este capítulo, precisamente, después de que te muestran, después de que te muestran que la historia sucede en la ciudad, específicamente los personajes se encuentran en una cancha de básquetbol y dibujamos por lo tanto la cancha, el tablero, son puros cuadritos. No importa que quede diferente, lo único que nos interesa es como si nosotros estuviéramos planeando las escenas de una serie. Y ahorita les cuento un secreto, muchachos, que no se los he contado a nadie, pero espero que les guste. Aquí colocamos las paredes de la cancha. Y lo único que nos interesa saber es que esa es una cancha de básquetbol. Por lo tanto, hacemos las líneas en el suelo de manera muy sencilla. Con esto es más que suficiente. ¿De acuerdo? Con una línea sencillita. Y si quieres poner un arbolito para que sepamos que están en la cancha, bueno, de hecho sí es necesario colocar al menos un arbolito para saber que está la cancha en un parque. Si no colocas los arbolitos, van a pensar que está, no sé, en alguna cancha cerrada y tal vez un par de edificios por detrás. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Hay algunos arbustitos y listo. Elvis, cuando termines hasta ahí. ¿Se entiende, muchachos? Apenas llevamos 2, pero espero que se vaya entendiendo. El primerito, el anterior, es para poder realizar dónde sucede la historia. ¿De acuerdo? ¿En qué ciudad? ¿En qué pueblo? ¿En qué lugar exactamente? Pero de manera muy amplia. El segundo es para poder ubicar a los personajes de manera específica, como el ejemplo que te puse de Bart Simpson, de que da la vuelta en la esquina con su patineta, pero se ve que está en una calle, ¿sí? Que va cruzando la calle y va por la banqueta, da vuelta y cruza la calle. Entonces, y se aprecian todas las demás personas, las casitas.
Número 3, por favor. En el número 3 dijimos que es un plano entero de los pies a la cabeza. Es cuando te muestran al personaje, a cualquiera de los tres en este caso, te muestran el personaje de pies a cabeza, ya sea por su vestimenta, ya sea por su actitud, ya sea por cualquier cosa que si no conoces al personaje desde de la primera parte del capítulo de una película, te muestran cómo es, qué tan alto, qué tan chaparro, cómo es el personaje en general. Y aquí, de hecho, precisamente en la misma cancha está Polar. Cada vez va siendo menos detalle y mucho más sencillo el dibujo. Aparte de que el diseño del personaje de estos, de los tres ositos, pues está bastante sencillo. De pies a cabeza, ¿qué figura tiene el cuerpo de Polar? ¿Qué figura tiene el cuerpo de Polar? Como un óvalo, muy bien. Una pera, perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es el óvalo de la panza, ¿no? Justo al centro, justo al centro colocamos el óvalo de la panza para después alargarlo hacia arriba y formar precisamente la forma de pera o de mango. Hacia arriba, por favor. Aquí ese es el óvalo de la panza. Y vamos hacia arriba, hacia la cabeza. Y en la cabeza colocamos otro ovalito, literalmente como una pera. Tal cual como una pera. Y el cachetillo. ¿De acuerdo? Vamos a delinearlo. Vamos a delinearlo un poquito para que no se vea tal como la pera. Delineamos, pero mucho cuidado porque aquí se atraviesan las piernitas. El cachetillo. Orejas. Está padrísimo el personaje porque no vamos a batallar mucho. Ojos, nariz y boca están bien fáciles. Ojos, nariz y boca. Pardo es el personaje más simple y frío que existe. Pardo, ¿estás feliz? Sí. De que, de que están jugando básquetbol y de que, sí, eso quería hacer Pardo. Digo, Polar. De que Polar quería hacer eso. Sí, perdón, Polar. Es que me emociono porque Pardo es mi favorito. Ahora, los bracitos. Dibujamos los bracitos, tienen una formita ovalada. Y los deditos con una división de tres partes. Mano o bueno, bracito que vemos a la izquierda, bracito que vemos a la derecha, es muy similar a la aleta de algún, de un animal marino, puede ser una tortuga, puede ser la aletita de algún delfín, de manera muy simple, un óvalo largo. Y las piernitas son muy cortas, no tienen volumen, y tiene nada más una línea casi paralela de la cadera hacia el pie. Un ovalito, puede quedar un ovalito en el pie con la división también de tres partes. Con la división de tres partes. El otro piecito. Y repito, aquí te muestran el personaje de pies a cabeza principalmente para que lo conozcas. Para que conozcas al personaje. Si es la primera vez que ves una película o una serie, tienen que obligatoriamente mostrarte al personaje principal de pies a cabeza, en el cual en algún momento te lo tienen que mostrar de pies a cabeza, o cuando sufre alguna tipo de transformación
o cuando, no sé, algún cambio de look, algún cambio de ropa, algún cambio de actitud, te muestran al personaje de pies a cabeza. Nada más hasta ahí. Lo demás no nos interesa, al menos no en el storyboard. ¿De acuerdo? Al menos no en el storyboard nos interesa el fondo. El plano entero o el full shot se enfoca en mostrarte el personaje. Elvis, cuando termines hasta aquí. Ay, nos falta la bandita, perdón. Eso sí es importante, la bandita en la frente, porque están jugando básquetbol. Y si no la colocamos, no va a parecer que están jugando básquetbol. Elvis, cuando termines hasta aquí. Está sencillo, ¿verdad? Nos va a ayudar a explicar precisamente los encuadres y van a ver qué bonito se va a contar la historia por medio de los encuadres. El uso correcto de cómo contar una historia. Número 4. El American Shot. Precisamente en este capítulo, el siguiente personaje también se trata de, bueno, se trata de Polar y Pardo. El siguiente es de las rodillas a la cabeza. Y aquí me da mucha risa porque hay muy poquitas tomas donde se muestran las rodillas, porque pues no tienen como que mucha definición, ¿no? De sus rodillas. ¿Cuál te gusta más, Pardo o Polar para dibujar? Pardo. Pardo o Polar. Bueno, vamos a hacer los dos. Están opiniones muy divididas. Empezamos. Los dos están en un plano americano. Los dos. Pero Pardo está sentado, mostrando las rodillas, y Polar está de pie a la altura de las rodillas. Hacemos los ovalitos. Primero los ovalitos. La cabeza de Pardo. Igual vamos a darle la definición de una pera. De hecho, vamos a salir expertos del dibujo de los osos. Vamos a dibujar primero a Pardo. Ojitos, la nariz, circulitos y ovalitos. De hecho, juegan mucho con las expresiones de los ojos. ¿Sí se han dado cuenta de cuando se asustan o cuando tienen alguna emoción así más intensa, los ojos, en lugar de puntitos negros, se transforman en un círculo blanco y ya con la pupila? ¿Se acuerdan? Dibujamos parte del pecho, las orejitas. Aquí Pardo está intentando sacarle información a unas palomas. Está intentando sacarle la información a unas palomas. Dicen, palomas, necesito de su ayuda. Necesito que me digan dónde está el ladrón, dónde se escondió. Y luego ninguna de las palomas le hace caso, ¿no? Ninguna paloma le hace caso. Este Pardo está intentando explicar y luego dice, creo que no logro explicarme o creo que no me entienden porque no hablo idioma de paloma. Y llega Polar y empieza a hacer sus ruidos tipo paloma, ¿no? Polar empieza a hacer los ruidos y ya se comunica con las palomas y las palomas le entienden. Dibujamos el bracito y a Pardo se le queda viendo a Polar oh, sí nos entendieron. No sé qué dijiste, pero sí nos entendieron. Ahí está Pardo. Está bien padre. Sí, de que pío, pío, empieza a hacer ruido, ¿no? Tipo paloma y a las palomas le ponen atención así de que, oh, y se forman todas poniendo la atención. Ahorita vamos a ver el capítulo. Dura bien poquito el capítulo. Entonces sí nos va a dar oportunidad de verlo completo. En la parte del pecho de Polar nace la cabeza, por lo tanto aquí hay que dejarle el espacio en la parte del pecho para dibujar el ovalito de la cabeza.
Y de hecho ahí está haciendo la pose, ¿no? De la paloma. Cuando ya, muchachos, ustedes, cuando ya se dediquen a la animación, a los cómics, que espero que sí, espero que sí. Me, imagínate que vas con alguien y dice, oye, pues no, pues quiero trabajar de esto, ¿no? Y consigues trabajo o te ofrecen o encuentras alguna oportunidad en alguna compañía que digan, oye, necesitamos un storyboardista o necesitamos un creador de personajes y te piden un portafolio. Te dicen, oye, necesito ver tu portafolio, a ver qué sabes hacer. Y te van a preguntar, oye, ¿conoces los encuadres? ¿Cómo se hace un storyboard? Porque es lo que se va a hacer aquí. Y tú le dices, pues claro, mi maestro Wichin me enseñó a hacer los encuadres. Y le empiezas a contar la historia de Polar, ¿no? De que no, eso no, que me cuenten los encuadres. Ah, bueno, es que maestro Wichin me enseñó con Polar, que cómo actuaba Polar en los encuadres. Dibujamos las manitas, o más bien los brazos, que es una sola figura, ¿no? Una sola figurita. Aquí el cuerpecito. Tenemos que dar el detalle preciso, muchachos, que Polar está justamente cortado hasta las rodillas. Si no lo haces a las rodillas, no va a funcionar el encuadre. ¿Recuerdan para qué funcionaba o para qué sirve el encuadre de las rodillas a la cabeza? Les mencioné que es cuando hay movimiento en los brazos con mucha amplitud en el movimiento de los brazos. Y precisamente Polar se acerca y empieza a hacer aleteos y se empieza a comunicar con las palomas y mueve todos los brazos a la altura total de la distancia. Por lo tanto, debe de estar a la altura de las rodillas. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Está sencillo, ¿no? Está sencillo. El boceto está padre, el boceto está sencillo, totalmente claro y comunicativo. Puros ovalitos. Muy bien, Elvis, hasta que termines hasta aquí. Ahorita les digo el secreto. Ahorita les digo el secreto. ¿De acuerdo? Número 5. Número 5, por favor. Medium shot. Dijimos que aquí va de la cadera a la cabeza. Y aquí es un poquito complicado de tratar. Imagínate el creador de esos personajes. El creador de esos personajes que dicen de que, oye, ¿desde dónde está la cadera de los osos? O bueno, la cintura, ¿no? De que pues es que está bien abajo la cadera. Está muy abajo la cadera. Y aquí tenemos estos dos personajes precisamente de la cadera a la cabeza. ¿Qué es lo que tratan de comunicar en este encuadre? Yo voy a dibujar a Polar porque es el que principalmente debe de estar en este encuadre porque, fíjate, aquí Polar van corriendo, dibujo un óvalo, van corriendo los personajes, de hecho van persiguiendo a la paloma porque la paloma vuela y ellos dicen que pues tienen que seguirla, ¿no? Porque según los va a llevar hasta donde estuvo el ladrón. Y van pasando así por diferentes lugares y chocan con un puesto de un hippie, de un hippie que tiene playeritas, de las playeras teñidas. Y luego se tropieza Polar, cae encima del puesto del hippie y se pone una camisa de que, oh, y empieza a correr con la camisilla. Y ya aquí te muestra precisamente a Polar que después de ir corriendo se quedó con la camisa. Definimos la silueta
y precisamente el cuello de la camisa. Si no, de otra manera, pues ¿para qué nos funcionaría el plano medio si no es para mostrar algo que deba de quedar en ese encuadre, en ese espacio? Y aquí te repito y recuerdo, no te preocupes si salen diferentes, no nos interesa que salgan diferentes, nos interesa que comuniques con los encuadres, colocado correctamente de dónde a dónde cortan. Así hagas bolitas y palitos, pero pues vamos a enfocarlo, como lo dice el tema, en una película, en una serie animada en 2D. Los bracitos, las aletitas. Y aquí también, no importa qué tantas rayas, qué tantas líneas le pongas, lo principal es dar la forma sencilla. Los bracitos básicamente, bueno, uno va, el del lado izquierdo va por delante del pecho. Después damos definición en la playerita, que va a la altura de la cadera, precisamente donde corta la imagen. Te fijas, ya no es a la rodilla, ya sube un poquitito y va de la cadera mostrando la playera. Y lo más importante aquí es la playera de Polar. Y ya después le reclaman, ¿no? Los hippie, el hippie le reclama a Polar de que, sí, ese tipo cayó sobre mi puesto y me robó una playera. Definimos. Y luego me da risa porque más adelante, como Polar se robó la playera, entran como creo que a un centro comercial que tiene de esas barras detectoras de metales. Cuando te robas algo que pita. Y luego apenas va entrando y empieza a pitar de que pi, 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 pi. Y luego Polar se da cuenta de que trae una camisa robada, se la quita y la avienta. De que el hippie era bien, tenía el metal, ¿no? En el puesto de hippies tenía sus camisas así con detector de metales. Elvis, cuando termines hasta aquí. Ah, la biblioteca, exactamente. Es cierto. A la biblioteca, entra a la biblioteca. Oigan, ¿sí se acuerdan del capítulo? Elvis, cuando termines hasta aquí. ¿Alguna duda hasta este punto? Dijimos que el anterior, pues bueno, de las rodillas a la cabeza, ya dijimos por qué, ¿no? Por el movimiento de los brazos. El medium shot o el plano medio, dice Ani, esto es muy divertido. Está bien padre, está bien padre la explicación de los encuadres porque así ya puedes conocer cómo se cuenta una historia, cómo puedes tú dibujarlo e ilustrar de tal manera que la historia se cuente correctamente. Si todo lo haces en un solo encuadre, si todo lo haces en un solo encuadre, no sé si han visto cuando ves un cómic o alguna historieta de alguien que no sabe de los encuadres y está bien aburridísima la historia, pero porque las ilustraciones no las encuadran perfecta o correctamente, ¿de acuerdo? No las ilustran correctamente. Vámonos con el siguiente. Vamos bien hasta aquí, muchachos. En la mañana hicimos a los personajes ay, ¿cómo se llaman? Los, eh, los jóvenes titanes. Los jóvenes titanes, también la serie en 2D. Se andaba olvidando. Les digo que tengo memoria de piojo, se me olvida de volada lo que hicimos ayer. ¿Qué hicimos ayer, muchachos? Ni sé. Bien, vámonos con el siguiente, número 6. Dice, si hago una historia en un mismo lugar, ¿cómo serían los encuadres? Bueno, pues vamos a aprender primero, Camila, los 10 encuadres principales y ya vemos
cómo lo podemos utilizar para nuestra historia. Medium close-up es un medio primer plano que va de la boca del estómago a la cabeza, de la boca del estómago a la cabeza. Y en este personaje aplicamos aquí a Panda, es nuestro modelo, de la boca del estómago a la cabeza. En este encuadre empieza la emoción un poquito más intensa, ya sea con movimientos con manos o no, un poquito más exagerado. Aquí lo más importante es hacer el diseño circular de la cabeza, la mejilla del lado derecho y primero que nada, antes de, aquí donde le decíamos, ¿verdad, Joana? Aquí donde le decíamos que cambia las expresiones ya cuando el personaje se asusta. En lugar de un puntito en el ojo, ya se hace el círculo blanco con la pupila. Está padrísimo el diseño y las expresiones. Traten, por favor, de que el cuerpo llegue. Si tienes de dos maneras de hacerlo. Puede el cuerpo cortarse a la boca del estómago, a donde llega tu encuadre, tu cuadro, o a donde lo puedes colocar en el agua. Sí, aquí, por ejemplo, no le dejé mucho espacio para el agua, pero independientemente de eso, lo más importante es el encuadre. Dibujamos un poquito la textura del agua, porque eso sí es importante. Saber que está dentro de un, no me acuerdo qué es bueno, pues de hecho están en un parque y luego están como en una fuente de agua. Está en una fuente de agua y se mete ahí. O se mete o lo avientan, no me acuerdo, creo que lo avientan. Aquí dibujamos los bracitos hacia arriba. No, es una fuente como en una plaza pública, en una fuentecilla. De hecho, aquí vienen terminando de jugar básquetbol y no, de hecho, anotan un punto. De hecho, iban perdiendo. De hecho, van perdiendo, anotan un punto y se emocionan un montón porque anotaron un punto. Y luego dicen los otros contra los que estaban jugando, de que, oye, pero vamos ganando, ¿no? Dice, sí, entonces, ¿por qué se emocionan? Dice, no sé por qué se emocionan. Y los tres osillos así bien emocionados, de que sí, anotamos un punto después de muchos intentos. Círculo para los ojos. Aquí sí cambia la expresión. Observa que conforme vamos cerrando más las tomas, las expresiones, tanto faciales como en los diálogos, que ahorita lo vamos a ver en el diálogo, van aumentando de intensidad. Combinado los diálogos con la ilustración de las imágenes, logras contar una excelente historia. Una excelente historia que tienes que utilizar los encuadres, las reglas de composición, las técnicas de iluminación, el diseño, por supuesto, de los personajes y combinarlo con la historia. Aquí tiene 3 dientecitos, la lengua y la parte interna oscura. ¿Han visto los storyboards de películas? ¿Han visto los storyboards de alguna serie? Es tal cual como se realiza, muchachos. No tiene otra, o sea, un storyboard no tiene que ser así bien bonito, ¿no? Bien, bien perfecto y bien bonito. Levanta la mano quien todavía considera que dibuja así bien chueco. ¿Quién todavía? Bueno, pues a lo mejor te puedes dedicar a los storyboards. Ah, no es cierto. Bueno, sí, sí, sí. Dibujar chueco y rápido te puede dar trabajo de storyboardista. No, pero tienes que dibujar claro, ¿eh? O sea, se tiene que comunicar bien. ¿De acuerdo? Tienes que dibujar bien. Tienes que entender cómo se usa. Levanta la mano quién dibuja rápido.
No importa si bonito o feo, pero ¿quién dibuja rápido? Bueno, eso sí pueden hacer storyboard. Tienes que dibujar rápido. Ya para darle acabados y todo eso, pues bueno, ocuparíamos un montón de tiempo, pero parte de lo principal es dominar el sketch, dominar tus bocetos. Ay, de hecho ese capítulo, fíjate, ya me acordé mucho porque me gustó mucho este capítulo. Se van a identificar bien padre. En este capítulo, no sé si se acuerdan, aquí dibujamos nada más las lineecitas del agua. Las lineecitas del agua. Es el primer capítulo, sí es cierto, es el primer capítulo. Fíjate, nada más lo busqué así por nombre, porque me gusta mucho este. Precisamente porque pues precisamente Panda es el dibujante. Y luego dicen, oye, Panda, haz un retrato hablado de las personas que posiblemente nos robaron. Y hace unos dibujos bien padres, ¿no? Hace unos dibujos así bien chidos, tipo anime. Me da mucha risa porque hace los dibujos bien anime. Y lo dice de que, oh, eso es demasiado exacto. Dice, no, ¿cómo? Solo es un boceto. Pero está padrísimo porque, o sea, dibuja bien padre, pero el cuate todavía así bien humilde, ¿no? De que no, todavía no está bonito, solo es un boceto. En servilletas, ¿verdad? Del restaurante. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. A la boca del estómago, medium close-up. Ay, es que, perdón, es que me estoy acordando del capítulo. Ahorita lo vemos para que se emocionen también. Pero fíjate, lo estoy contando así en desorden, nomás me estoy acordando de las escenas. Medium close-up, Elvis, gracias Greta, Hernán. Es correcto, dibuja el mismo estilo siempre. Panda dibuja el mismo estilo, o sea, le sale bien anime. Vámonos con el número 7. Close-up, muchachos. En el close-up, cierra y aumenta la emoción. Aquí, si te fijas, es muy parecido, pero en otra escena. Aquí lo más importante es el diálogo, como mencionábamos, que ahorita lo vamos a ver, junto con el lenguaje corporal. En el anterior solamente Panda grita. En este Pardo dice un diálogo bien importante. Creo que es cuando van con la policía y dice, policía, policía, ayúdenos, nos robaron. Y empieza a decir el diálogo importante y hace ademanes con las manos. Círculo para la cabeza. Ya somos expertos en dibujar a los osos escándalos. Círculo de la cabeza, la mejilla. Y aquí viene importante, suficientemente grande para que se vea, por supuesto, el pecho. Y obviamente ya por automático logramos hacer que se vean los hombros, pues están los brazos hacia arriba. Aquí los bracitos hacia arriba. Era el de la de las multas, exactamente. Que llega, policía, policía, nos han robado. Por favor, ayúdenos a encontrar a los ladrones y de que espérenme, estoy ocupado con las multas. Era una oficial de tránsito. Dibujamos la bandita del sudor. Y nuevamente el ejemplo de que los ojos cambian cuando el personaje ya se asusta, ¿no? Y está más nervioso, más intenso. La cejita, las ojerillas de preocupación y la nariz ovalada. Levante la mano quien ya le resultó fácil el diseño de los osos. Excelente. En la boquita, a diferencia de los otros, la expresión de la boca tiene que ser temblorosa. Aquí el personaje, lo más importante en el personaje es el gesto, el diálogo que menciona
el diálogo que menciona y el lenguaje corporal. En el primer plano o el close-up. Es uno de los encuadres más utilizados, muchachos, el close-up. Elvis, cuando termines hasta ahí. Dice, yo cuando dibujo expresiones las hago también mientras dibujo. Sí, es lo normal, ¿no? Un dibujante. Todos los dibujantes hacemos eso. Vas dibujando las expresiones y tú mismo la vas haciendo, ¿no? Tú las vas haciendo. Te sientes más cómodo haciendo las expresiones. Muy bien, muchas gracias, Sofi, Camila. Vamos a hacer. Ah, me falta la mejilla. Gracias. Me falta aquí la mejilla. Está todo temblorosillo el diseño del personaje porque va todo asustadillo a buscar a la policía. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Vamos bien. Nos quedan tres nada más. Nos quedan tres. Y el que sigue, el 8 es más sencillo. El 9 es más sencillo. Y el 10 es más sencillo. Porque ya se van cerrando más las tomas. El más difícil fue el primero porque tenía todo un paisaje. Muy bien. Vámonos con el siguiente. Número 8. Número 8. Big Close-Up o Gran Primer Plano. Aquí en este capítulo hay muy poquitos Gran Primer Plano. ¿Dónde está? ¿Dónde están? De los más importantes es este de aquí. El Gran Primer Plano, fíjate muy bien aquí. Lo más importante en esta toma es la expresión ninja de los osos. Corta barbilla y corta frente, pero aquí o una u otra. Aquí corta barbilla y solamente se asoma la cabecilla. Ese es perdón, ese no es el Big Close Up, me faltó uno. ¿Por qué no me dicen, muchachos? Me faltó el de la cabeza completa. Ya me ando adelantando con el más sencillo. Bueno, ya los spoileé. Cabeza entera. Cabeza entera. Olvídense de los hombros, olvídense del pecho. El Big Close-Up o el gran primer plano es cuando aumenta el diálogo súper importante. Ya ni me acuerdo qué dice aquí, pero ahorita lo vamos a ver. Pero aumenta el diálogo súper importante y el encuadre está únicamente de la cabeza. Cabeza completa. Cabeza enterita. Es muy parecido al anterior, pero con un encuadre diferente. Ya este resulta más sencillo porque ya la práctica la tenemos del anterior. Como tienen cuellos muy anchos, tienen que ubicar muy bien dónde termina aquí la mejilla para saber dónde está el espacio en la cabeza. Y aquí fíjense, ya la expresión disminuye, la emoción de la expresión facial, pero aumenta la importancia de los diálogos. Aquí los ojos se le regresan a su puntito, a como normalmente son de manera neutral. Y la expresión de la boca es de un diálogo, que ahorita no recuerdo cuál es el que dice, pero es un diálogo importante. Y aunque no sepa qué es lo que dice en el diálogo, sé que es un diálogo importante porque es un encuadre que se utiliza para decir diálogos importantes. Elvis, cuando termines hasta aquí. Ya está más sencillo, ¿no? Ya nos ahorramos los bracitos. Ya le dibujé la manita. El bracito. Bueno, parte entre el cuello, ni siquiera es el brazo, es el cuello. Está muy gordito. Gracias, Camila. ¿Quién más terminó?
Y repito, el big close-up o el gran primer plano se enfoca únicamente en la cabeza, únicamente en la cabeza, para darle mucha importancia a algún diálogo y aumenta la emoción en lo que va a decir. Y después el siguiente, normalmente van acompañados a este del que sigue. Casi siempre empieza de un encuadre muy abierto y se va cerrando dependiendo, va aumentando la emoción. Y cuando llegan, por ejemplo, la parte más importante de toda la serie, es donde los encuadres empiezan a jugar bastante, con mucha rapidez y con bastante intensidad en los diálogos y en la expresión de los rostros. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Número 9. Bueno, es el que les dije ahorita. ¿Cuál quieren dibujar? ¿Apolar, pardo o panda? El más difícil es panda, ¿eh? Nada más por las ojerillas. El que quieran dibujar. El que quieran dibujar. O dibujamos los tres. A todos, bueno. Muy bien. Al cabo están bien sencillos. Muy bien, dibujamos a los tres. Fíjate, algo que quiero que entiendas también bastante es que hay dos opciones. El encuadre lo puede cortar la misma cámara o puede cortarlo algún elemento que esté dentro del encuadre, dentro de la cámara. En este caso, pues es el sillón. Y lo más importante son las tres cabecillas que están acá en un extreme close-up, un primerísimo primer plano, que únicamente se alcanza a observar parte del rostro. En este caso es de la cara. Tiene que ser parte de la cara forzosamente. Corta barbilla o corta frente, o a veces ambos. Ahorita les muestro el ejemplo de este Hulk, el de ayer. Bueno, de hecho sí, creo que sí se los mostré, ¿no? Ya está bien facilito, muchachos. Bueno, ahorita les muestro el personaje de Hulk, que también está en un extreme close-up, cuando le dicen el Capitán América de que Hulk aplasta. Y nada más voltean a ver a Hulk y hace un encuadre bien cerradito y hace la expresión así de malvado, de que pues sí, va a aplastar a todos sin piedad. Y empieza todo la guerra de Hulk contra todos, ¿sabes? Haz de cuenta. No se vayan a tardar mucho en Panda, porque es el más difícil de todos. Nada más los ojitos tienen las ojeritas, la manchita negra. Bueno, ni es negra, es una manchita gris. La naricita y las cejas. Como es el más miedoso, el más sensible, Panda, por eso tiene un poquito más de expresión de miedo. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Ya si le quieres agregar la mochila, pues también puede ser. Si le quieres agregar la mochila también. Elvis, cuando termines hasta aquí. Sí, les voy a enseñar el capítulo. De hecho, ya vamos a terminar. Les quiero enseñar el capítulo para que vean el ejemplo de cómo es que se utilizan los encuadres. Y quiero mostrárselos, que vean el capítulo y que vean cómo es que se cuenta. Esto que acabamos de hacer o que estamos haciendo, quiero que lo puedan visualizar en el capítulo, que logren identificar que de verdad se usan esos encuadres para poder contar una historia. Muy bien, muchas gracias, Joana, Greta, Michelle. Vámonos con el siguiente y último. Bueno, de hecho, quiero agregar otro más, pero ahorita les digo. Vámonos con el último
En el último, muchachos, bueno, aquí ya me regresé un poquito al parte del capítulo. Es un plano detalle. Mencionaba que el plano detalle tiene que verse una parte del cuerpo para que se logre apreciar un objeto pequeñito, ¿sí? Tiene que observarse una parte del cuerpo. En este, de hecho, es cuando están a punto de jugar básquetbol y luego dicen de que, bueno, vamos a guardar nuestras cosas en la mochila. Y Panda guarda su celular, de que voy a guardar mi celular, pero cuídalo con tu vida, es mi alma, es lo más importante de todo. Y lo guardan en la mochila. Polar, unas estrellas ninja. ¿Y qué es lo que guarda Pardo? Ya ni me acuerdo qué es lo que guarda Pardo. Comida o no sé qué es lo que guarda. Ah, la cartera, exactamente, la cartera. Pardo guarda la cartera, después eh, Panda guarda su celular y creo que el último es Polar el que guarda unas estrellas ninja. Dibujamos sencillamente el bracito, el brazo que señala que esto es un detalle de la mochila o del celular o del teléfono metiéndolo en la mochila. ¿De acuerdo? Les explicaba que tiene que ser muy explícito el hecho de que tiene que aparecer una parte del cuerpo. Debe aparecer una parte del cuerpo. Si aquí solamente observáramos, si solamente se observara, y quiero que pongan mucha atención aquí, si solamente se observara el teléfono sin una parte del brazo de Panda, ya no sería un plano detalle, sería un full shot del teléfono. Ya cambia el encuadre. Para que sea y que funcione como un plano detalle, tiene que aparecer una parte del cuerpo. ¿Me explico? Sí me explico. Ya sea del pie, algún dedo, algún ojo, alguna una parte del cabello, algo que te diga que es un detalle más pequeñito que el tamaño del cuerpo, ¿sí? En relación o tomando referencia al cuerpo. Dice, sería como el diario de Gravity Falls. Ándale, como el diario de Gravity Falls y la mano de Dipper. Hay muchísimos ejemplos. Y se usa demasiado los planos detalles para poder de manera muy específica señalar esa parte. Aquí dibujamos el celular tal cual como una cajita. Una cajita. Te fijas que el diseño de los personajes y de la utilería es extremadamente sencillo. ¿Por qué creen que son muy sencillos los personajes de las series animadas? ¿Por qué creen que es muy sencillo los diseños de los personajes? Steven Universe, los Osos Escandalosos, Hora de Aventura, etcétera, etcétera. Dice, para no complicarse la vida. Bueno, aparte, porque dibujar es muchísimo, dice, porque es mucho trabajo. Imagínate que tú trabajaras en la compañía o en la empresa que se dedica a producir, a dibujar y a animar los capítulos de los osos. Tú como dibujante o como animador dices, oye, ¿qué tengo que hacer? No, pues mira, vas a hacer un capítulo y cada capítulo tiene, creo que son de 12, 11, 12 minutos por ahí. Y cada minuto se compone por 12 dibujos, mínimo. Máximo son 24 dibujos por segundo, pero mínimo son 12 dibujos, digital o tradicional, como sea. Y dices, oye, pues ¿cuánto me va a llevar? Te dicen, oye, pero lo tienes que hacer en una semana. Ese capítulo lo tengo que entregar en una semana. Dices, nah, es demasiado. Entonces, su máximo recurso es utilizar la simpleza en los diseños de personajes. Entre más simple,
mucho más rápido. Y aparte, muchachos, que el público, contándonos a todos nosotros, es muy exigente. El público actual quiere todo ya. Todo lo quiere ya. Por lo tanto, tienen que responder a la petición del público de que si te tardas más de cierto tiempo para lanzar un capítulo, se aburren, se les olvida y ya no le toman importancia. Por lo tanto, tiene que ser rápido, rápido, rápido. ¿De acuerdo? De los dibujos más sencillitos que me explicábamos una vez era el de la chica superpoderosa, ¿no? Sencillísimo los diseños de personajes. El más complicado era Mojojojo. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Es correcto, es por la producción, el tiempo de producción. Ahora ya saben por qué los Thundercats, los nuevos, están bien simples. Y yo los defiendo a capa y espada, ¿eh? Hay muchos que dicen, hombre, están bien feos los personajes. Te invito a que trabajes. Te invito a que trabajes en un lugar donde se desarrolla la producción para que veas el trabajal que se meten, el trabajal y el tiempo que le invierten a la producción. Es infinito. Muchísimo trabajo y a veces muy mal pagado, a veces. En otros lugares te pagan bien padre. Disney, por ejemplo. Disney es uno de los mejores lugares para trabajar. Entonces es mucho, mucho trabajo. Si es una serie en 3D, imagínate, si para una película en 2D es mucho trabajo, imagínate para una película en 3D o una serie en 3D, es infinito por 10 veces más. Elvis, cuando termines hasta aquí, muchachos, si ya les da tiempo, pues agreguenle el arbustito, la rejita ya por detrás y se alcanza a apreciar el plano detalle. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Están listos para ver el capítulo? Tráiganse las palomitas. Vamos a hacer un breve resumen nada más. Un breve resumen. Levanta la mano quien sí entendió los planos. Si los entendimos, úsalos correctamente. Tienes un arma poderosísima, muchachos. Les acabo de dar el arma de las más importantes para poder crear una historia. No nada más se trata de una bonita historia, se trata de poder saber cómo contarla. Extreme Long Shot, gran plano general, toma de paisaje, dónde sucede la historia. Después se acerca el personaje y te dice exactamente dónde están los personajes haciendo lo que vayan a realizar o lo que hayan hecho. Te muestran al personaje en un full shot, en un plano entero, de pies a cabeza. American Shot cuando se trata de mover los brazos, como las pistolas en las películas de vaqueros. Medium Shot cuando parte de lo más importante está de la cadera para arriba, que en este caso la playera de Polar. Medium Close Up de la boca del estómago hacia arriba para darte movimiento tanto facial, corporal y definir a veces una emoción. Close Up del pecho a la cabeza cuando se trata de diálogos importantes. Big Close Up cuando es los diálogos más importantes y un Extreme Close Up cuando tienes una definición de gesto. Les quiero mostrar el de Hulk. Bueno, ya el pleno detalle pues ya lo acabamos de ver. Este Extreme Close Up es como en el de Hulk cuando le dicen Hulk, aplasta. Y luego aparece Hulk así que de que está seguro que va a destrozar a todos, ¿no? Ese es un Extreme Close Up muy parecido a este. ¿De acuerdo? Corta frente, corta barbilla y se enfoca únicamente en la parte de la cara. Antes de pasar el capítulo, el secreto. Bueno, en la página de Estudios de Arte Frida, muchachos, ya todos la conocen, Estudios de Arte Frida, la página. Bueno, vamos a lanzar próximamente, ya muy pronto, vamos a lanzar 2 convocatorias. Por eso les preguntaba al inicio que a quién le gustaba escribir, a quién le gustaba contar historias o escribir o ilustrar, a quién le gustaría dedicarse a la ilustración. Bueno, vamos a lanzar 2 convocatorias, en donde va a ser una
de un guión corto. Para los que les gusta escribir y contar historia, pero tienen que saber escribir, ¿eh? Tienen que saber escribir, así como contamos correctamente la historia con imágenes, con ilustraciones, lo que acabamos de ver en la clase de hoy de Storyboard, también hay técnica para poder escribir una buena historia. Va a haber una convocatoria de historia, de creación de historias o guiones, y va a haber otra convocatoria para ilustradores. Vamos a mostrar el guión y los dibujantes van a poder postularse para poder ilustrar esa pequeña historia a manera de cuento, a manera de cómic. Principalmente va a ser más enfocado al cuento ilustrado, pero para el caso es exactamente lo mismo lo que se utiliza en los encuadres. 2 convocatorias, ya muy pronto. Vamos a ver el capítulo para que vean esta genialidad de capítulo. Yo también lo quiero ver. Nos quedan 14 minutos y creo que el capítulo dura 12, 11 o 12 minutos. Entonces está perfecto. Déjenme nada más le subo. Ahí ya se trabó. Ahí va, ahí va. ¡Tanto error! ¡No es nuestro! ¡Todo está bien, ¿verdad? ¡Esos tipos han corrido por... Ahí va. Ahí va. Empezamos. Bueno, ya vieron cómo se utilizan los encuadres, muchachos. Observaron todos los movimientos que realizan de cuándo hay que alejar la toma, cuándo hay que acercarla, cuando hay emociones fuertes o emociones más impactantes o un diálogo muy importante, acercan la toma, ¿ya viste? Y cuando van corriendo, siempre la alejan para saber por dónde van corriendo. Y en los diálogos importantes, pues jugamos mucho con los encuadres. Esa es la manera, muchachos, en cómo se planea la historia. Imagínate dibujar cada encuadre, así como van corriendo la escena, así como va corriendo la escena, dibujar cada uno de los encuadres en el cambio de toma. Eso es lo que trabajan los dibujantes, los storyboardistas. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana, muchachos.